Desde la antigüedad siempre se ha hablado sobre los gigantes. Incluso hay gente que asegura haber encontrado pruebas de algunos restos de gigantes, pero estos misteriosamente nunca han salido a la luz. Hoy os traigo algo completamente increíble. Estas imágenes que estáis viendo las grabé yo, y son completamente reales. Sí, amigos, la montaña que veis al fondo tiene la perfecta silueta de una mujer gigante tumbada boca arriba. Una verdadera maravilla de la naturaleza. Esto de aquí sería la cabeza de la mujer. Aquí estaría su frente. Aquí su nariz, su boca y su cuello. Y esto sería el pecho. Se dice que esta montaña hace muchísimos años fue una mujer gigante de más de 30 metros, pero que por una maldición fue convertida en piedra. Existen varias versiones de la historia, pero yo os voy a contar la que más se cuenta entre la población. Se dice que hace muchísimos años existía un joven ermitaño que vivía solo en esta montaña. Según cuentan, el hombre nunca hablaba con nadie, tan solo bajaba de vez en cuando a la ciudad para que le donasen comida. Un día que el joven bajó a la ciudad y, a pesar de que no se solía relacionar con nadie, le empezó a contar a todo el mundo algo increíble que le había pasado en la montaña. La historia se hizo tan popular entre la gente que hoy en día se conoce como la historia de la mujer gigante de piedra. Os voy a contar la historia. El ermitaño contó que una mañana, mientras estaba en la montaña, descubrió un pequeño pasadizo en el bosque que llegaba hasta el interior de la montaña. Fruto de su curiosidad, se metió dentro para ver qué encontraba. Dice que aquello no era una formación natural, ya que las paredes eran lisas, hechas de algún tipo de material. Al fondo del pasadizo encontró algo que resplandecía. Era una gran mesa dorada con una serie de inscripciones dibujadas en ella. El hombre, extrañado ante singular hallazgo, tocó aquel extraño artefacto, pero al tocarlo sintió un pitido en los oídos y una cegadora luz lo envolvió. Dice que la experiencia fue como viajar a otra época, que no sabía qué estaba pasando exactamente, pero tras unos instantes dice que apareció en un sitio completamente oscuro. Dice que no había absolutamente nada, y que todo estaba en silencio, que era como estar flotando por el aire. Entonces, una luz cegadora comenzó a bajar del cielo y empezó a iluminarlo todo, y de esa luz salía una voz que decía algo que no entendía. Entonces escuchó el sonido del mar, y se empezó a inundar todo, pero a él no le afectaba el agua. Dice que él parecía que estaba como viviendo un sueño. Entonces aquella luz pronunció otras palabras, y todo comenzó a temblar, y un montón de tierra empezó a caer sobre el mar, formando poco a poco un lugar firme sobre el que se podía caminar. Y unas terceras palabras transformaron la tierra en un salvaje bosque, y dentro del bosque comenzaron a salir animales. Según el ermitaño, toda aquella visión comenzó a dar vueltas en sentido de las agujas del reloj, y tras unos instantes apareció en un bosque, en el bosque en donde aquel ermitaño vivía, pero dice que todo estaba cambiado, así que decidió sentarse al lado de una piedra y cerró los ojos porque no se creía lo que le estaba pasando. Pero entonces el terreno comenzó a vibrar y unos fuertes pasos se empezaron a escuchar. Según el ermitaño, se le apareció un ser humanoide gigantesco de más de 30 metros. Así que intentó esconderse, pero no tenía ningún sitio. Pero aquel gigante, a pesar de que ya estaba cerca, parecía que no lo veía, como si el joven fuera invisible. Y entonces se dio cuenta de que se encontraba como en una especie de diapositiva en la que él veía el pasado sin interferir en él. El ermitaño describió al gigante con unas largas barbas de color marrón, de complexión bastante fuerte, y le llamó la atención su fina y larga nariz. Pero aquel gigante no estaba solo. También apareció una mujer gigante del mismo tamaño, y un ser de 2 metros con cabeza de pájaro apareció levitando en el aire. El ser con cabeza de pájaro
parecía ser el jefe de aquellos dos gigantes, pues según el hombre, los dos gigantes se arrodillaron ante él. El hombre, mientras contemplaba la escena, comprobó que aquella misteriosa mesa dorada mostraba en realidad lo que había ocurrido en el pasado. Era como una especie de artefacto que registraba y mostraba los acontecimientos que ocurrieron en la antigüedad. Después de aquella escena, todo se volvió blanco y el hombre volvió a aparecer otra vez allí. Pero nuevamente todo estaba cambiado. Esta vez vio como una gran puerta se abrió en la montaña, y la mujer gigante que vio antes salió. Después apareció el ser con cabeza de pájaro, y dice que la gigante comenzó a llorar desconsoladamente en el suelo. Y el ser con cabeza de pájaro pronunció unas palabras que convirtieron en piedra a la gigante, formando parte de la montaña. El ermitaño no entendía nada, ni sabía quién era aquel ser, ni sabía por qué convirtió a la gigante en piedra, pero tras eso, toda aquella escena volvió a girar en sentido de las agujas del reloj, y apareció de nuevo en el pasadizo. Allí se quedó un rato en el suelo, dudando sobre su cordura, pues lo que había visto era cuanto menos para enloquecer. Así que al día siguiente bajó a la ciudad y le contó a todo el mundo lo que le había pasado. La historia se volvió muy popular entre la gente, pues aunque había gente que no se lo creía, otros muchos sí se lo creyeron. Después de aquel acontecimiento, nunca más se supo del ermitaño, aunque hay quienes cuentan que lo han visto en lo alto de la montaña como si estuviera enamorado de aquella mujer gigante. Con el tiempo aquella historia se volvió un mito, y el mito se convirtió en leyenda. La leyenda de la mujer gigante de piedra. Lo que sí es seguro es que esa montaña tiene la perfecta silueta de una mujer. Demasiado perfecto, diría yo, como para que sea un simple capricho de la naturaleza. Ahora ya está en tu mano, creer o no, que aquella montaña en realidad sea una mujer gigante, que tal vez algún día despierte.